Sí, este es un Tesla, un coche eléctrico cero emisiones, o sea, cero contaminación. Pero espera, Diego. ¿Cómo me vas a decir que este coche es cero contaminación cuando en realidad contamina más que los coches a combustión en su proceso de fabricación? Pues sí, tienes toda la razón. Y es que este tema se ha vuelto muy controversial en los últimos tiempos. Hay mucha gente que está a favor de la movilidad eléctrica y hay mucha gente que está en contra de. Y la gente que está en contra dice que los coches eléctricos en el proceso de fabricación de sus baterías contaminan más que los coches a combustión en el proceso de fabricación de su sistema equivalente. Ahora, ¿qué es importante analizar? Es que debemos analizar no solamente la parte de la fabricación, sino de todo el proceso de vía útil de un vehículo. Y cuando hablamos de proceso de vía útil, hablamos de la contaminación ya cuando ellos están rodando. Es importante analizar varios escenarios. ¿Qué pasa después de los primeros 25.000 kilómetros? ¿Qué pasa después de los primeros 50.000, 100.000, 250.000 o inclusive a los 500.000 kilómetros? Cuando hacemos un análisis mucho más exhaustivo y detallado de la contaminación en toneladas de CO2, tanto de un coche eléctrico como de un coche a gasolina, nos damos cuenta de que la realidad puede ser ligeramente diferente a lo que usualmente creemos o lo que probablemente te han contado. Así que el objetivo de este video es hacer este análisis. He preparado una tabla completamente detallada y gráficos completamente estructurados que me van a permitir a ti contarte, indicarte y enseñarte en realidad cuál es el nivel de contaminación de cada uno de estos coches. Ahora, para realizar el análisis correcto, lo que vamos a hacer es que vamos a dividirlo en dos etapas. La primera etapa, la de la fabricación del coche propiamente dicho. ¿Cuántas toneladas de CO2 produce la fabricación de un coche a combustión versus la fabricación de un coche eléctrico? No necesariamente tiene que ser un Tesla, una fabricación de cualquier coche eléctrico. Primer escenario. Y segundo escenario, vamos a analizar el consumo propiamente dicho, es decir, cuántas toneladas de CO2 genera cada uno de estos vehículos ya en su vida útil. Ahora, espérate, y sé lo que me vas a decir. Me vas a decir, sí, Diego, pero ese coche lo cargas con energía eléctrica. ¿Y cómo se produce esa energía eléctrica? ¿Acaso para producir esa energía eléctrica no estás contaminando? Y sí, de hecho, también se contamina. Pero es que mucho depende de cómo produzcas esa energía eléctrica. En la primera opción, lo que vamos a hacer es que vamos a analizar cuando la energía eléctrica que se utiliza para cargar este vehículo se lo hace únicamente a través de procesos, digamos así, tradicionales. Es decir, donde no entra en juego nada de energía renovable, solamente con energía no renovable. En el segundo escenario vamos a hacer un análisis diferente. Vamos a hacer un análisis con un proceso de generación de energía mixto, que es lo que tenemos hoy en día, más o menos. Es decir, por un lado, la energía tradicional, llamémoslo así, térmica, nuclear, lo que fuere, y por otro lado, la energía renovable, solar, eólica. Un mix de las dos. Y en un tercer escenario, que sería el escenario ideal, que no es el que lo tenemos todavía hoy en día, pero sería lo ideal, el análisis de qué es lo que pasa si la energía que se utilizaría para cargar estos coches vendría únicamente de renovables. Y de esa manera vamos a hacer el análisis correcto de movilidad eléctrica. ¿Conviene? No conviene. ¿Contaminas más? ¿Contaminas menos? Como dicen por allí, dato mata relato, así que vamos con los datos. Acompáñame hasta mi oficina donde te voy a compartir la pantalla del computador y te voy a explicar de forma clara y precisa cómo están los datos, cómo están los gráficos y vamos a analizarlo juntos para ver cuál es el que más contamina. Y seguramente muchos me dirán, Diego, ¿cómo puedes ofrecer hacer un análisis objetivo si a ti te encantan los coches Tesla?
Y sí, me encantan los coches Tesla, me encanta su tecnología, me encanta su comodidad, me encanta la experiencia única que es manejar uno de ellos. La integración que tienen entre hardware y software me parece espectacular, sí, sí me encanta. Pero lo que ofrezco hoy en día es realmente hacer un análisis objetivo y tú te vas a dar cuenta que no voy a hablar en ningún momento de coches Tesla, sino que voy a hablar de manera general de los diferentes coches eléctricos que existen y sobre todo de su proceso de fabricación y de la contaminación que pueden generar cada uno de ellos en cada una de las etapas de su vida útil. Así que acompáñame a este análisis objetivo que realmente lo que quiero es mostrarte números reales, más allá de Teslas o no Teslas, pero sí hablando de movilidad eléctrica con los números claros. Perfecto, te doy la bienvenida a mi estudio y gracias por seguirme acompañando en este video. ¿Por qué he venido hasta acá? Porque ahora sí vamos a hacer análisis de datos, puramente datos. ¿Cuánto contamina el coche a combustión versus el coche eléctrico en toneladas de CO2? Vamos a hacer un análisis, como te había dicho, en 3 escenarios, bueno, 4 con el de combustión y 3 escenarios diferentes para el coche eléctrico. Para ello te voy a empezar compartiendo la pantalla y te voy a compartir nuestra tabla, ¿de acuerdo? Y después veremos también un poco de gráficos para hacerme entender de mejor manera. Acá tenemos escenario 1, coches a combustión. Escenario 2, coches eléctricos que cargan únicamente con energía que no sea renovable, es decir, la tradicional, la energía nuclear, energía térmica, etc. Luego acá tenemos coches eléctricos que cargan con un mix, energía no renovable más energía renovable, es decir, energía nuclear, térmica, solar, eólica, un mix. Y el tercer escenario son coches que cargan única y exclusivamente con energía renovable, esto es solar, eólica, entre otras, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comparar en la fase inicial, esto es fabricación. En el proceso de fabricación, un coche a combustión genera 6 toneladas de CO2 versus en el proceso de fabricación, un coche eléctrico, independientemente de lo uno o de lo otro, pues estamos hablando netamente de fabricación, genera 10 toneladas de CO2. Sí, es cierto, en el proceso de fabricación, un coche eléctrico por sus componentes de batería va a generar un mayor número de toneladas de CO2, ¿de acuerdo? Vamos ahora a analizar el primer escenario, a los 25.000 kilómetros de recorrido. A los 25.000 kilómetros de recorrido, un coche a combustión ha generado 5 toneladas de CO2. En cambio, un coche eléctrico que carga en el escenario A solamente con energía no renovable ha generado únicamente 3 toneladas. ¿Por qué? Porque por supuesto, como es energía no renovable, pues se genera contaminación porque esa energía viene de diferentes centrales térmicas nucleares que de una u otra manera generan contaminación. Entonces, allí es donde estamos tomando en cuenta que el coche eléctrico que carga únicamente con energía producida por fuentes no renovables está contaminando o está generando 3 toneladas de CO2, ¿de acuerdo? Luego tenemos el de mixto que genera 1.5 toneladas y el que cargaría únicamente con energías renovables generaría 0.25 toneladas. ¿De acuerdo? Vamos ahora a 50.000 kilómetros. En 50.000 kilómetros, ojo que no estoy sumando, ¿no? Es decir, aparte de esto, es las toneladas de CO2 que se produjeron en la fabricación. Ahora estamos solamente hablando de recorrido. Y ya después lo sumaremos y te mostraré un gráfico. En recorrido, a los 50.000 kilómetros, un coche a combustión ha generado 10 toneladas de CO2, un eléctrico con energías no renovables 6 toneladas, un eléctrico con energías mixtas 3 y un eléctrico que se carga únicamente con energías renovables 0.5. Luego, a los 100.000 kilómetros tenemos 20 versus 12 versus 6 versus 1. Luego, a los 250.000 tenemos 50 versus 30, versus 15, versus 2.5. Y a los 500.000, porque bueno, tenemos varios coches eléctricos que ya han llegado a los 500.000 kilómetros, tenemos 100 versus 60, versus 30, versus 5, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Y para que puedas entender de mejor forma este gráfico, vamos a hacer un acumulado.
Sí, un acumulado, es decir, vamos a ir sumando. El coche produjo 6 en su fabricación y el de acá produjo 10. Pero después de 25,000, este habrá producido 6 más 5, o sea, 11. Y este habrá producido 10 más 3, o sea, 13. Y así vamos con cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Y para eso tenemos acá esta otra tabla. Aquí estamos ya sumando, ¿sí? Entonces decimos que en la fase inicial, lo que habíamos hablado antes del coche a combustión, 6 toneladas de CO2, el coche eléctrico en el escenario A, 10, 10 en el escenario B y 10 en el escenario C. Pero después, vamos hacia acá. Uso de hasta 25,000 kilómetros, tenemos 11 toneladas en el de combustión, 13 tomando en cuenta que estás cargando el eléctrico únicamente con energía no renovable. 11.5, aquí ya tenemos un punto de equilibrio si lo cargas con energía mixta, y 10.25, o sea, aquí ya contaminamos menos si es que lográramos cargarlo únicamente con energía renovable. Pero vamos al escenario de los 50,000, perdón. ¿Qué es lo que pasa a los 50,000? Pues resulta que el coche a combustión ha botado en total 16 toneladas de CO2. El eléctrico en el escenario A también 16, si es que carga única y exclusivamente con energías no renovables. Luego, con energías mixtas 13 y con energías renovables 10.5. Es decir, aquí tenemos ya un punto de equilibrio, tomando en cuenta el peor escenario del coche eléctrico, que el coche eléctrico cargue única y exclusivamente con energía no renovable. Entonces aquí se produce ya el mismo nivel de contaminación que un coche a combustión. Entonces, ¿qué pasa después? Por ejemplo, en los 100,000 kilómetros. Evidentemente, el de combustión ha botado 26 versus el peor escenario del eléctrico, que sería 22. Y el escenario normal, digamos, que sería energía combinada mixta, 16. 26 a 16 versus 11. Y ya en el caso más amplio, para ya mostrarte el gráfico, que es realmente interesante, 500,000 kilómetros de combustión en general ha generado pues 106 versus el peor escenario del eléctrico, que sería 70, el escenario común con energías mixtas, que sería 40, o sea, 106 versus 40, y el de únicamente energías renovables, que sería tan solamente de 15. En esta tabla de acá podemos observar ya de manera detallada y clara de fábrica cuánto generan. Evidentemente acá tenemos los coches, si tú te fijas, el azul es el coche a combustión, aquí está azul coche a combustión, el rojo es de escenario A de coche eléctrico, el verde es de escenario B de coche eléctrico y este lila es del escenario C de coche eléctrico. Entonces acá tenemos escenario A, esta de aquí el rojo, escenario B, esta de aquí el verde y escenario C, este de aquí el lila, y este el coche a combustión. Y aquí podemos analizar claramente lo que pasa cuando lo fabrican, que sí, el coche a combustión empieza generando menos toneladas de CO2, aquí lo puedes ver claramente, cuando lo fabrican empieza generando menos toneladas de CO2, pero ya prácticamente a los 25 empieza a equipararse, ¿sí? De hecho, si lo comparamos con el escenario C, ya es menos. A los 50, evidentemente, ya en el escenario B y en el escenario C es menos. Y en el escenario A, si cargas tu coche única y exclusivamente con energías no renovables, ya estás en el mismo nivel de contaminación. Y de aquí las cosas ya se disparan. Y puedes observar acá claramente cómo se ve, que después de 500,000 kilómetros, el coche a combustión ha contaminado muchísimo más versus escenario A del coche eléctrico, escenario B y escenario C. ¿Qué quiere decir esto? Que es sumamente interesante, que si es que en algún momento lográramos cargar los coches únicamente con energías renovables, pues realmente la contaminación es prácticamente nula. Mientras tanto, si lo seguimos haciendo con energías mixtas, pues de igual manera la contaminación es muy inferior en la vida útil completa del vehículo, si hacemos el corte a 500,000 kilómetros. Igual si lo hacemos a 250,000, compara esto versus esto, ¿sí? Entonces realmente es interesante. Y para terminar este análisis te muestro una gráfica más que acá te va a dar una idea más clara de cuánto es lo que contamina cada uno de estos coches. Movamos un poco más allá en cada uno de los escenarios. Es decir, en la fabricación aquí tienes combustión, recuerda combustión es el azul, luego tenemos rojo,
verde, lila. Los tres escenarios lo mismo, porque los tres escenarios contaminan lo mismo en el momento de la fabricación por el tema de baterías. Y acá tienes combustión, pero luego a 25.000 puedes ver cómo ya se equipara combustión con el escenario B, y en el escenario A sigue un poco más. 50.000 ya se equipara combustión con el escenario A, y escenario B y C evidentemente ya es mucho menos. Y no se diga ya si hablamos de 250.000, acá pues evidentemente el coche a combustión ha contaminado muchísimo más comparado con el eléctrico, ha cargado única y exclusivamente con energías no renovables, y evidentemente si lo cargas exclusivamente con energías renovables la diferencia es astronómica. Y no se diga si vamos hacia la parte de los 500.000 kilómetros. Mira estas diferencias, realmente es asombroso. Entonces sí es cierto, y que quiero con esto dejar muy claro que pues es un análisis netamente objetivo y no con el afán de crear polémica, aunque sé que de pronto en algunos casos se va a crear polémica, sino únicamente con el afán de aportar datos concretos y objetivos que va a permitir que la gente realice análisis sumamente detallados con respecto a los niveles de contaminación. En los tres escenarios, pues evidentemente un eléctrico es mucho más conveniente, ya sea que cargue únicamente con energías no renovables o mixtas, y mejor aún si son únicamente con energías renovables. Es espectacular cómo estamos bajando los niveles de contaminación. Y de hecho no estamos hablando todavía de todo el CO2 que queda flotando en las ciudades, ¿no? Que eso pues básicamente es algo que no tiene vuelta atrás. Cuando tienes muchos coches eléctricos por las ciudades se siente el aire mucho más claro, mucho más limpio, hasta ves que las fachadas de las casas, los edificios son menos negros, versus cuando hay mucho vehículo a combustión. Y eso se siente en el ambiente, se siente un ambiente muchísimo más limpio y muchísimo más respirable y liviano, por así decirlo. Espero que este análisis te haya servido, pero sobre todo espero que te haya ayudado a entender por qué razón es que el coche eléctrico en realidad contamina mucho menos que el coche a combustión. Espero escucharte en los comentarios porque realmente hay muchísimas cosas que analizar al respecto. Espero que este análisis te haya ayudado a entender de mejor manera qué vehículo es el que contamina más. Y sobre todo, que también puedas conocer que depende también mucho de la forma como se genera la energía con la cual son cargados estos coches. Lo importante realmente está en que si de verdad eres una persona que quieres aportar positivamente a un medio ambiente mucho más sano, con menos contaminación, sí, de verdad, estás haciendo un muy buen trabajo si es que adquieres un coche eléctrico, si es que apuestas por la movilidad eléctrica, mucho más allá de lo que digan la gente que está a favor o los detractores de los coches eléctricos. La verdad es que son una maravilla, a mí me encantan, y además, el hecho de saber de que el momento que tú manejas un coche eléctrico, estás poniendo tu granito de arena para aportar a un ambiente, a un medio ambiente más sano y menos contaminado, es realmente espectacular. El hecho de que no solamente los números lo digan, sino que cuando tú tienes una ciudad en la cual la gran mayoría o el porcentaje de coches eléctricos es mayor, sientes un ambiente mucho más limpio y puedes respirar con más tranquilidad. Eso también es beneficioso para la salud y para la calidad de vida. A mí, sinceramente, me encantan los coches eléctricos. Soy un partidario de la movilidad eléctrica y por eso me he dado el tiempo de realizar este análisis que espero que te haya gustado, pero más allá de eso, espero que te sirva para la próxima vez cuando alguien te diga que un coche eléctrico contamina más que uno a combustión, le compartas este video, le cuentes cuál es el verdadero análisis que hay que hacer detrás de, y sobre todo, para ti, que estás pensando entre un coche eléctrico o un coche a combustión, deja los miedos atrás y pásate al coche eléctrico, que en realidad es espectacular. Así que si tienes alguna duda, algún comentario, algo que objetar, ya sabes, siempre con todo respeto y amabilidad, déjalo abajo en los comentarios, que será un placer abrir un debate. Ha sido un gusto compartir este video contigo y nos vemos en una próxima ocasión.